Dice la palabra, la escritura, que cuando nos presentemos ante Dios, nos presentemos con lo mejor que nosotros tengamos. En Génesis capítulo 4 nos relata la historia de dos hombres o dos jóvenes, dos hombres que se presentaron ante Dios buscando un acercamiento hacia Dios, buscando acercarse a Dios de una forma. En este caso se presentaron con una ofrenda. Se presentaron trayendo cada uno una ofrenda. Dice en el Génesis capítulo 4: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice la escritura, la palabra de Dios, que cuando nos presentemos ante Él, nos presentemos con regocijo, con cánticos de alabanza, con adoración, con nuestro corazón humillado ante Él, con un corazón puro. Dice la palabra del Señor porque que le cantemos a Dios cánticos de alabanza, pero también hay una ofrenda que nosotros tenemos que darle a nuestro corazón. Y la ofrenda no necesariamente significa una ofrenda monetaria. Eso el Señor sabe, o Dios sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros. No todas las personas están en la misma condición en diversos puntos o en diversos lugares en donde se encuentren. Y dice la palabra del Señor que cuando nos presentemos de lo mejor, con lo mejor que nosotros tengamos. Cuenta la historia, antes de continuar con esta historia de Caín y Abel, cuenta la historia, o nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal hace un poco más de 2000 años, Jesús estaba en el templo observando mientras llevaban las ofrendas. Y pasaban las personas, pasaban los fariseos, las personas llevando su diezmo y llevaban, dice que diezmos en gran cantidad, porque eran personas que cumplían con la ley, eran rigurosos a la ley, eran legalistas, que cumplían todo supuestamente a la vista de las personas. Y dice que estos hombres daban sus diezmos puntualmente, daban todo, su diezmo, pero había algo que les faltaba: la pureza de corazón. Y en Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque mientras ellos diezmaban, hacían otras acciones que hacían que ellos no honraran a Dios como deberían honrarlo. Mientras ellos ante los demás se presentaban con ofrendas a la vista de todos, diciendo que estaban llevando gran cantidad de ofrendas, pero sus vidas no reflejaban el verdadero conocimiento de Dios, del Dios altísimo, del Dios de misericordia, del Dios de amor. Entonces dice la escritura, cuenta que mientras todos venían en fila y todos venían a ofrendar, vino una viuda pobre que tenía lo que en este tiempo sería casi 2 centavos o 20 centavos, no sé, en el lugar que esté, no sé, en el país que se encuentre, puede ser 20 centavos de dólar o 20 o 2 pesos, la moneda de denominación más baja que usted conozca. Bueno, pueden ser de pronto esas 2 moneditas que presentó la viuda pobre. Pueden ser dos moneditas de menor valor que pueden existir. Pueden ser 20 centavitos o pueden ser 2 centavos, no sé, lo que sea, pero de menor valor. Y esta mujer dice: dio 2 blancas, algo muy simbólico, algo muy pequeño. Pero mientras que otros daban mucho, y la ofrenda de la viuda parecía ser menos, del punto de vista económico, parecería una ofensa que alguien esté dando 20 centavos. O algo muy pequeño, muy simbólico, o una moneda de menor denominación. Parecería esto una ofensa. Pero más Jesús dijo: mira, los fariseos dan todo de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre que ha dado la menor cantidad de todos, pero está dando en realidad lo mejor o lo más grande que ella tiene. Porque a pesar que la moneda que esté dando parezca de la menor denominación, pero su corazón está dando, o en su pobreza está dando todo lo que tenía para vivir. Jesús dice: valora a esa viuda pobre, que a pesar que su ofrenda era muy pequeña, pero Dios sabía el corazón que tenía esta mujer, y Dios estaba diciendo, o Jesús le dijo: esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. Y su ofrenda llegó arriba, así como la ofrenda de Cornelio, que era un gentil. Dice: las ofrendas de Cornelio llegaron a la presencia de Dios, a pesar que Cornelio no era judío, pero las ofrendas, dice que las ofrendas y todo lo que hacía Cornelio, no siendo un judío, dice, llegó a la presencia de Dios.
Cuando damos a Dios de todo corazón, cuando trabajamos en su viña, cuando hacemos lo mejor para Dios, Dios honra a aquellas personas que verdaderamente se dedican al servicio de Dios. Y muchas personas se sienten ofendidos por este tema. Este es un tema sensible en las iglesias, el tema de los diezmos, de las ofrendas. Las personas piensan que en las iglesias se les obliga a las personas a dar el diezmo y la ofrenda. Esto no es así. La ofrenda, los diezmos son lo que cada uno da cuando llega a la madurez espiritual. La ofrenda y el diezmo no es una obligación para nadie, pero es algo que las personas tienen que hacerlo cuando llegan a un nivel de madurez, porque saben que la obra de Dios, saben que todo lo que hay en la obra de Dios se mantiene con dinero. Y la iglesia de Dios está llamada a sostener la obra de Dios. Para los huérfanos, para las viudas, para las personas que lo necesitan, para que la iglesia siga creciendo, para que la obra de Dios se siga extendiendo, se necesita económicamente que la iglesia pueda sostener. Y así el evangelio sea predicado. Ahora, puedan haber muchas personas, y esto ha ocurrido en muchas iglesias, que no tienen de pronto los recursos porque no trabajan, puede ser porque no están generando ingresos, y las personas dicen, pero bueno, entonces yo no me presento con dinero, pero puedes hacer otras cosas para Dios. Puedes orar. Si no tienes el dinero, Dios sabe cuál es tu condición y puedes apoyar de otra manera. Hay muchas personas que pueden apoyar económicamente, pero otros que no tienen, y Dios sabe cuál es su necesidad. Hay muchas personas o muchas iglesias donde les obligan a dar el diezmo, y esto no es así. Cada persona sabe la condición que tiene, y Dios, lo más importante, sabe cuál es la condición de cada uno. Y los presentamos ante Dios con nuestras ofrendas. Y si no puedes ofrendar dinero, puedes ofrendar tu tiempo para predicar el evangelio. Puedes dar, pero todos tenemos algo que dar para el Señor. La viuda pobre dio todo lo que tenía para vivir. Y esta ofrenda fue grata ante Dios. Jesús dijo, esta viuda dio más que todos. Impresionante. Muchas personas dirían, pero ¿cómo más que todos? Ella ha dado menos cantidad que todos, pero esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. El resto dio de lo que le sobraba. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sabe cuál es la diferencia entre el fariseo que estaba dando el 10% de lo que le sobraba y entre la viuda que estaba dando todo lo que tenía para vivir? Es la intención del corazón, la entrega, la confianza en Dios para creer que Dios te va a bendecir. Y tú puedes dar el 10% específico, pero si estás dando todo de lo que te sobra, entonces no le agrada a Dios. David dijo cuando estaba recogiendo las ofrendas, dijo David, yo no daré a Dios nada que no me cueste. Necesitamos entender que cuando le damos algo a Dios, ya sea nuestro tiempo, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no puedo congregarme porque yo trabajo mucho y porque yo hago muchas cosas, muchas actividades, yo no tengo tiempo para la iglesia y yo voy una vez al mes o una vez al año y no tengo tiempo. Eso marca la prioridad que tú tienes para con Dios. Es que eso marca, eso demuestra que Dios no es importante para ti. Si Dios fuera importante en tu vida, orarías más, cantarías más, buscarías más de Dios. Pero como Dios no es lo más importante en tu vida, todo el resto es más importante, entonces pones a todo por encima de Dios en tu vida. Y puedes decir, bueno, estoy trabajando, y no está mal trabajar, no está mal que seas empresario, no está mal que tengas un negocio, no está mal que prosperes, no está mal que seas un hombre bendecido, no está mal, está muy bien. Pero sin embargo, cuando pones por encima de todo o pones las cosas por encima de Dios en tu vida, algo está mal. Y es como que las personas dicen, no congrego porque estoy trabajando demasiado, y no es así. Cuando ponemos en prioridad las cosas que tenemos por encima de Dios, van a ir las cosas mal. Dice a Dios que amemos con todo nuestro corazón. Esta viuda dio todo lo que tenía para vivir. La intención del corazón es lo más importante. Así tú des el 10% de lo que tú ganas, pero si es todo lo que te sobra, entonces no le agrada a Dios. Todo lo que le demos a Dios tiene que ser sacrificialmente. Bueno, dicen otros, bueno, es que yo trabajo mucho y bueno, y para ir a la casa de oración tengo que esforzarme demasiado porque me quedo dormido y tal. Y ese es el esfuerzo, esa es la ofrenda de tu tiempo que le agrada a Dios. Es que si fuera fácil, no sería evangelio. El evangelio es para valientes. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces fue criticado? El apóstol Pedro y todos los grandes hombres de Dios sufrieron. Elías, ¿cuánto tiempo por amor a la verdad, por obedecer la voz de Dios?
enviada para los reyes que ni siquiera escuchaban, cuánto sufrió por causa de la verdad. Eso tiene que ver con la intención del corazón de cada ser humano, con lo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad. Y en la congregación que estés, tienes que entender que lo más importante es honrar a Dios, dar tu tiempo y dar lo mejor de ti para Dios. Muchos dicen, no, estoy cansado para la iglesia, no, estoy cansado para orar. Pero ¿cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas. ¿Y cuánto tiempo de esas 24 horas le dedicamos a Dios? ¿Y cuánto tiempo pasamos con Dios? Y te dicen, no, pero al menos congrégate 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Y no, es mucho. Eso es porque Dios no es la prioridad en tu vida. Cuando Dios es la prioridad en tu vida, vives una vida para Dios. Hay muchas personas que dicen, hasta en las iglesias les choca ofrendar. Dicen, ay, ya llegó el momento de las ofrendas. Ay, ofrenda todo el rato. En ninguna iglesia de sana doctrina, en ninguna iglesia te van a obligar a ofrendar. La ofrenda no es una obligación para nadie. Es un compromiso personal con Dios y con su obra, nada más. Nadie te obliga, en ningún lugar te van a obligar a diezmar ni a ofrendar. Eso tiene que ver con la madurez de cada uno. Cuando llegues a un nivel de madurez, entenderás que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar, porque sabes que de eso se sostiene la obra de Dios. Pero nadie te va a obligar, nadie te va a decir, de sí, o te van a quitar las cosas que tienes. Te van a predicar, te van a enseñar la verdad, que ligada a la ofrenda que tú des, a todo eso, viene la prosperidad, pero nada más. Esta mujer, la viuda pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Los otros dieron el diezmo, el 10%, pero estaban dando de lo que les sobraba. No daré a Dios nada que no me cueste. Lo que le des a Dios tiene que ser sacrificialmente. Y no solamente en el aspecto económico, porque muchos se centran en el aspecto económico. Lo mismo pasa en tu familia, en tu tiempo, en todo lo que hagas. A la hora de congregar, dices, no tengo tiempo para congregarme, pero tienes para hacer muchas actividades. Te vas a jugar deporte, te vas a hacer muchas cosas. O te quedas viendo 5 horas de la televisión después de llegar del trabajo, pero no tienes tiempo para ir a la casa de oración. Tienes tiempo para pararte en la esquina, conversar con los amigos, pero no tienes tiempo para predicarle a alguien de Cristo. Tienes tiempo para todas las actividades, menos para hacer la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La manera de servir a Dios, de honrar a Dios, no solamente es con el tema económico, puede ser con tu tiempo. Si no tienes dinero, puedes usar tu tiempo para predicarle a alguien de Cristo, para repartir un folleto y compartir a alguien de Cristo. Pero dar sacrificialmente lo que tenemos es lo que verdaderamente agrada a Dios. Las ofrendas de Cornelio, sin que él sea judío, llegaron a la presencia de Dios. Las ofrendas, las limosnas llegaron a la presencia de Dios porque Dios vio la intención que tenía Cornelio. Dios vio la intención. A Dios no le importa la cantidad, le importa la intención que tú tengas al hacer algo. Eso es algo muy importante. Porque si comparamos la ofrenda de la viuda pobre y comparamos la ofrenda de la viuda pobre y de los fariseos, hay una diferencia abismal. Los fariseos daban muchísimo y la viuda pobre dio 2 blancas. Pero sin embargo ella dio en su pobreza todo lo que tenía para vivir. En cambio el resto daban de lo que les sobraba. ¿Nota usted la diferencia? ¿Nota cuál es la diferencia en la intención de ambos? Cuando la viuda pobre se presentó a Dios con su ofrenda, se estaba presentando con lo mejor que tenía. Estaba confiando en que Dios supliría su necesidad el día de mañana, porque estaba dando todo lo que tenía para vivir. Pero el fariseo estaba dando de lo que le sobraba, el 10%, legalmente. Pero ciertamente no estaba dando conforme al agrado de Dios. Necesitamos entender que todo lo que hagamos para Dios, la ofrenda que le presentes a Dios en tu tiempo, en lo que sea que le presentes a Dios, tiene que ser lo mejor que tú le des.
Así sea simbólico lo que tú des. Pero si es algo que le das con sacrificio a Dios, le agrada. Si vas a congregarte a pesar que no tienes tiempo, si sacas un tiempo para que tú puedas escuchar una palabra, una prédica, una alabanza, que te pueda edificar, que te pueda ayudar a entender que tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, estás haciendo un sacrificio. A nadie le sobra el tiempo, y mucho menos en esta época que vivimos, que parece que el tiempo se va rápidamente, amanece y rápidamente anochece. Pero en medio de todo esto, en medio de tanto trajín, tenemos que sacar el tiempo para poder nosotros llenarnos de la palabra, para poder nosotros honrar a Dios, hablar de Dios, para nosotros cada día obedecer lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Vivir para Dios es estar apartados del mundo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Y si eres un seguidor de Jesús, vas a renunciar a muchas cosas que antes en el mundo hacías por amor a Jesús. Y aunque al inicio te cueste, te vas a dar cuenta que a la larga va a ser de bendición para tu vida. Porque dice la Escritura que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, pero a la larga se ven los frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido enseñados. ¡Maravilloso! Ninguna disciplina parece ser motivo de gozo en el presente, pero cuando pasa el tiempo da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido enseñados. Él está en el libro de Hebreos. Cuando te presentes a Dios, preséntate con lo mejor. Cuando te presentas a una casa de oración, adora a Dios. Así sean 10, 5, 10, 50 mil, sea cual sea la cantidad que esté. Cuando te presentes a una casa de oración, no te vayas aburrido. Ay, pero ya viene la alabanza. Ay, ya viene el mensaje. Ay, ya viene la ofrenda. Y cuando viene la ofrenda, ay, ya viene la ofrenda. Necesitamos entender lo importante que es la adoración. Y quiero decirle algo más, que de pronto le va a sorprender. Los mayores pecados que el hombre ha cometido contra Dios han sido en la falsa adoración. Y los mayores peligros que el hombre tiene al acercarse a Dios de forma falsa son los que le pueden llevar a la muerte. ¿Sabes? En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, dos hombres prominentes, dos hombres que estaban mencionados entre los primeros, o entre los hombres de ¿cómo se le puede decir? De mayor envergadura, se podría decir, de pronto si cabe la palabra, de los que salían del pueblo de Egipto. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, parecían tan seguros, muy cerca de su tío que era Moisés, el libertador. El padre de ellos era el sumo sacerdote. Parecían ellos estar tan seguros, tan cerca de Dios. Pero un día ingresaron fuego extraño y el Señor los consumió. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca de forma falsa a Dios, corre el riesgo de morir. Aunque estos ejemplos son ejemplos simbólicos, pero y en este tiempo podrías morir espiritualmente. Cuando alguien se burla de Dios, cuando alguien se burla de las cosas de Dios, cuando se burla de lo sagrado, está ofendiendo a Dios. Y dice Dios: ninguno que pisoteare la sangre de Cristo quedará impune, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando te burlas de la alabanza, cuando te burlas de la palabra, cuando te burlas de las cosas, estás cometiendo una transgresión y una ofensa contra Dios. Y Dios es vengador, y Él tomará justicia de aquellos que se burlan y aquellos que no toman en serio las cosas de Dios. Y otro ejemplo es Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dice que en los tiempos de los apóstoles acostumbraban a que si alguien tenía posesiones o propiedades, los vendía en favor de todos. Agarraba, los vendía y traía el dinero a los pies de los apóstoles, para que ellos puedan repartir entre todos y bueno, todos puedan vivir en una sola comunidad como hermanos en Cristo. Maravilloso, parecía algo bien bonito esto. Es algo bien bonito esto.
Sin embargo, Ananías y Zafira habían vendido la heredad. Ahora, muchas personas piensan que el pecado era de Ananías y Zafira era haber quitado una parte de la heredad de lo que habían vendido. Eso no es así. Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira habían vendido, dice que habían vendido su heredad o habían vendido su terreno. Entonces en eso ellos traen a los pies de los apóstoles. Pero el problema de Ananías y Zafira fue que ellos habían sustraído una parte, pero ellos estaban haciendo pasar como si estuvieran dando toda la ofrenda. Eso es la ofrenda externa, lo externo, lo que aparentamos ante los demás. Soy buen cristiano ante los demás. Tengo una camisa o tengo un pantalón y soy mejor que otras personas. Y la apariencia engaña muchas veces. Entonces, Ananías y Zafira se presentan y dice que como si estuvieran dando todo, pero ellos habían sustraído una parte. Por eso Pedro les dice, pero si estaba en tu mano, mejor no lo hubieras dado, hubieras vendido tu heredad, te lo hubieras guardado el dinero, a que vengas aquí a traer solamente, aparentando traerlo todo, y estás trayendo faltando, y quieres mentir al Espíritu Santo. Y al instante cayó, muerto. ¿Sabe? Cuando te acercas a Dios de forma falsa, cuando quieres adorar a Dios de forma falsa, cuando quieres aparentar a los demás, bueno, yo vivo en pecado, pero no me importa, nadie me ve. Y cuando piensas que nadie te ve y vives así, corres el riesgo de morir espiritualmente. Corres el riesgo de tener un accidente, de algo que ocurre en tu vida. Por eso cuando se trata de Dios, toma las cosas de Dios bien en serio. Cuando vayas a vive en santidad, vive en obediencia a Dios, toma en serio a Dios, no juegues con Dios, porque es muy, muy peligroso. Claro que Dios es un Dios de amor y Dios te ama y tanto, claro que sí. Sin embargo, Dios también es justo. Y Dios también es castigador de aquellos que le ofenden, de aquellos que se van contra él. Ananías y Zafira cayeron muertos por aparentar algo o por aparentar hacer algo que no estaban haciendo. Y ambos que habían planeado o habían hecho eso, ambos murieron. Murió el esposo. Y luego lo dicen, y cuando estaban sacando el cadáver, entró la otra, la esposa, y le dicen, ¿a qué están sacando a tu esposo? Y al instante cayó muerta también, por haber mentido al Espíritu Santo, por haber querido ofender. Nunca tome el nombre de Dios en vano. Cuando ofrende a Dios, cuando dé algo, no lo haga para aparentar algo externo. Dice, cuando des algo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y viceversa. Cuando des algo a Dios, hazlo no para que la apariencia, no para aparentar ante los demás que tú das. Hazlo para honrar a Dios, porque tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú hagas un bien a los demás, no lo publiques, no digas, no, bueno, estoy haciendo un bien a esto, lo otro, sino que hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí habían dos hombres, para volver a nuestra historia, Caín y Abel. Ambos se acercaron ante Dios, se acercaron a Dios, pero de forma distinta. Ahora, muchas personas dicen que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque era fruto del terreno, era fruto de la tierra, y que tenían que ofrendar el cordero porque era un símbolo de Jesucristo, ¿no? El cordero santo que fue sacrificado. Sin embargo, la Escritura no nos da a entender mucho eso, no nos da a entender eso cuando leemos la Escritura. Lo único que nos dice es que cuando Caín y Abel traen las ofrendas, nos dice que Caín trajo una ofrenda. Nos dijo, trajo una ofrenda. Y cuando habla tocante a Abel, nos dice lo siguiente, que Abel también trajo su ofrenda. Pero antes de eso dice lo siguiente, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Cuando Abel trajo su ofrenda era lo mejor que Abel tenía en ese momento. Y vamos a ver lo que dice tocante a Caín. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dijo, una ofrenda a Jehová. Pero cuando habla de Abel dice,
Abel trajo del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y estoy repitiendo frase por frase para que usted mismo entienda lo que significa eso. Muchos han malinterpretado, dicen, no, pero Caín trajo tarde el diezmo y por eso es lo que Caín no le agradó a Dios. Y no es así. No tenemos que hacerle decir a la Escritura algo que no dice. Simplemente la Escritura dice que Caín trajo una ofrenda. Pero Abel trajo, dice, el primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí parece indicar que Abel estaba presentando a Dios algo único, de lo mejor que él tenía. De todas sus ovejas, del común de sus ovejas, dice de lo más gordo. Está indicando que cuando Abel se acercó a Dios, estaba presentándose ante Dios con lo mejor que él tenía. No con algo común, sino con lo mejor que él tenía, con el más gordo de sus ovejas. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Con lo más gordo de sus ovejas. Pero Caín trajo una ofrenda. Es como si tienes 10 manzanas y de las 10 hay una manzana que es mucho más bonita que todas, mucho más hermosa, más vistosa, agradable a la vista. Y cuando Caín agarró la manzana, para que puedan entenderlo, cuando Caín agarró la manzana, agarró una de ellas, cualquiera de ellas, pero no agarró la mejor manzana. Pero cuando Abel trajo su ofrenda, trajo la manzanita más vistosa. Bueno, no dijo que trajo una manzana, dice trajo una oveja. Trajo lo mejor que tenía. Dice de sus ovejas, de lo mejor que tenía. Esto habla de la intención que tenía Abel. Abel pretendía acercarse a Dios con lo mejor que él tenía. Y Caín trajo una más de las cosas que él tenía. ¿Se da cuenta? No es ni que trajo tarde, no es ni que, no dice ni siquiera que fue porque era un cordero y el otro porque era el fruto de la tierra. Aquí lo que la Escritura parece indicar es que habla de la intención que tuvo cada uno. Cuando Abel eligió su ofrenda, eligió lo mejor que él tenía, de lo más gordo de sus ovejas. Cuando Caín eligió su ofrenda, eligió una de las cosas que tenía. Separó un poco de las cosas que tenía y bueno, voy a hacer una ofrenda. Y sacó de lo que tenía. Pero no fue sensible para preparar lo mejor que él tenía. Si era el fruto de la tierra, no sé cuáles eran los frutos, pero la zanahoria más vistosa, si era así, o el tomate más vistoso, el repollo, no sé, el col más vistoso, lo mejor que tenía. Pero cuando a Abel le tocó elegir su ofrenda, estaba eligiendo lo mejor que tenía. Dice el primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Cuando te presentes ante Dios, preséntate con respeto, preséntate a Dios con regocijo, con reverencia ante Dios. Hay muchas personas que son irreverentes ante Dios, irreverentes completamente ante Dios, y se presentan ante Dios, toman el nombre de Dios en vano como si no les importara, como si no creyeran que Dios existiera. Y aún en las congregaciones, en donde sea que estés, preséntate a Dios con respeto, y lo que le des a Dios, délo de gozo, con gozo y alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Cuando entendemos que nosotros tenemos que ofrendar a Dios, tenemos que darlo, cuando entendemos eso, vamos a darlo de corazón a Dios, presentar lo mejor que tenemos. Eso le agrada a Dios. Y si vamos con la Escritura, porque un texto no se puede sacar de contexto, sino cuando vamos y contrastamos con la Escritura, cuando estudiamos y examinamos la intención, nos damos cuenta que todo esto concuerda. Porque la intención con la que se acercó Abel a Dios fue agradable ante Dios. Dice que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿No le parece algo similar a lo que estaba pasando con la ofrenda de la viuda pobre? Dios miró con agrado a la ofrenda de la viuda pobre, a pesar que era muy pequeña la cantidad.
pero criticó la ofrenda de los fariseos a pesar que era mayor cantidad, porque la intención de ambos era diferente. Eso tiene mucho que ver. Cuando te acerques a Dios, acércate con respeto. Y lo que le des a Dios, sea tu tiempo para predicar, sea lo que sea que le des a Dios, sea tu alabanza, acércate a Dios con regocijo, pero también con respeto, con reverencia a Dios. Y hay un Dios maravilloso que va a honrar a aquellos que le honran. Dice: Dios honra a aquellos que le honran. Y Dios te va a honrar donde sea que camines, tus pies van a ser bendecidos por donde sea que anden. Si solamente confías en Dios, respetas a Dios, honras a Dios con todo lo que tienes. Dice, cuando obedeces a Dios, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿La obediencia qué? A la Escritura. Necesitamos obedecer a Dios. Obedecerle es cada día honrarle y saber que Dios está en todo lugar, en todo momento, y saber que nosotros tenemos que caminar conforme a lo que Él quiere de nosotros. Y cuando vayas a la casa de oración, canta. No, pero acá en mi congregación, no sé en qué congregación estás, pero en la congregación que estés, dice: no, pero acá somos 5, y en los 5 canten. Pero acá somos 2, en los 2 canten. Acá somos 50, y bueno, voy a dejar que otros canten, pero yo cantaré después. No, canten todos. Y tú no te preocupes de la cantidad de cristianos que hayan a tu alrededor, a tu costado. Preocúpate de cuál es tu comunión con Dios. No te preocupes por mirar a los otros. Si otros cantan, veo una hermana allí que no cante, que mira para el cielo, entonces que haga ella así. Tendrá su recompensa. Preocúpate porque tu comunión con Dios esté bien. Preocúpate porque tu oración sea escuchada en el reino de los cielos. Preocúpate porque tu vida le agrade a Dios. Preocúpate porque tu caminar sea conforme al agrado de Dios. No te preocupes por las cantidades. No te preocupes por cuántas personas hay. Preocúpate por tu comunión personal con Dios. Y si se le obedeces, Dios te va a honrar. No te imaginas las bendiciones que nos perdemos por no obedecer a Dios. No te imaginas las bendiciones que nos perdemos por no honrar a Dios, por no serle fieles, por no caminar conforme al agrado de Dios. Hay tantas bendiciones de paz, de alegría, de gozo, de todo que el Señor espera bendecirnos, pero somos nosotros que retrasamos las bendiciones porque nuestra actitud muchas veces es contraria a la voluntad de Dios. Porque muchas veces cuando nos acercamos a la casa de oración, nos acercamos de forma irreverente. Aunque sabemos que Dios está en todo lugar y no se limita simplemente a una casa de oración. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y aún donde estés solo en tu cuarto, ahí está Dios. Pero cuando te acerques a un lugar de adoración, adórale. Cuando te acercas a una congregación, adora, canta. Presenta lo mejor que tú tienes. Y si vas a palmear para Dios, palmea de corazón. Si vas a cantar, dale lo mejor de tu voz, lo más fuerte que tengas de tu voz. Si vas a orar, ora. Pero todo lo que hagas, que sea de un corazón humillado, de un corazón dispuesto, de un corazón que honre a Dios. Y serás bendecido. Cuando presentes una ofrenda, presenta de lo mejor que tengas. Y que sea una ofrenda que salga del profundo de tu corazón con gozo y alegría. Que sea con respeto, con reverencia, sabiendo que a quien tú estás ofrendando, tú estás honrando es al Dios Todopoderoso. Que Él conoce aún las intenciones de nuestros corazones. Que Él aún conoce todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Y si lo vas a hacer como Caín, seleccionando tu tiempo. No tengo ningún tiempo, ningún día a la semana tengo tiempo para Dios. Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. No, si Dios conoce que tú no lo honras. Dios conoce que para ti Él no es lo más importante. Dios sabe eso. Y por eso te llama al arrepentimiento. Por eso te llama a que tú vivas para Él y te arrepientas de todo lo que has hecho. Y corras a Cristo, que hay un Dios de perdón, un Dios de amor, que te va a levantar, que te va a ayudar, que no te va a dejar. A veces por nosotros no ofrendar como Dios quiere, no ofrendar lo que Dios nos pide, retrasamos las bendiciones para nuestras vidas. ¿Quieres ser bendecido?
honra a Dios, obedece a Dios, y serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, bendito será tu ganado, bendito será todo lo que tengas, tus empresas serán bendecidos. Tu enemigo vendrá por un camino, por 7 caminos huirá de delante de ti. No te herirá el Señor, no vendrán enfermedades a ti, y si vienen será con un propósito. Y Dios te honrará y te levantará, por cuanto tú decidiste obedecerle a Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo, Señor, a presentarme delante de ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Señor, me humillo ante ti, me humillo ante tu presencia. Permítenos, Señor, que cuando nos presentemos a alabarte, cuando nos presentemos a adorarte, presentemos lo mejor que tengamos. Desde lo profundo de nuestros corazones podamos separar lo mejor que tenemos para ti. Sea cual sea, Señor amado Rey, lo que tengamos nosotros, podamos presentar lo mejor que tenemos para ti, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Solamente en ti confiamos, en ti creemos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entender tus maravillas. Ayúdanos a ser guiados por ti, Padre amado. Guarda nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, está delante de ti. Te adoramos, te honramos y bendecimos tu gran nombre, Padre amado. Dios mío, en este momento oramos por las personas que tienen una necesidad. Padre, oramos por las personas que están con cáncer, con sida, con dolores, con las aflicciones en su vida. Oramos, Señor, por aquellas personas que están oprimidas, por aquellas personas que están en una cárcel, en la cama de un hospital, por aquellas personas que están con un diagnóstico, Señor, de muerte. Padre amado, te pedimos y oramos por todos ellos, que llegues, Padre Santo, con esperanza a las vidas, a los corazones. Puedas llevar paz a las vidas, Señor amado Rey, que puedan recibirte, aceptarte como Señor y Salvador, que puedan entender la importancia, Señor, de servirte, de honrarte, de obedecer tus mandamientos, Padre. Dios mío, oramos por aquellas personas que están oprimidos en este momento, por aquellas personas que necesitan libertad, Padre Santo, puedan, Señor amado Rey, ser libertados por tu poder maravilloso. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu bondad, Señor. Te agradecemos y te honramos solamente a ti. Gracias, Dios amado, gracias, Dios bendito, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo te damos las gracias. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre.